El espíritu de orfandad, hemos ya comenzado a dar clase de cómo trabaja este espíritu y vamos a ir profundizando mayormente a través de la palabra cuán necesario es poder entender lo que el Señor hoy nos va a enseñar a través de ella. Todo esto avanzamos en la última clase y vamos a hablar de lo que produce muchas veces este espíritu, porque el enemigo siempre entra con contaminaciones y quiere colocar a veces esa rebeldía. ¿Qué hace ese espíritu de orfandad? La orfandad, por lo general, siempre se da en la niñez, en la infancia, cuando la persona comienza a tener una herida, un trauma por no tener un padre o alguien, hablo de una paternidad genuina, se comienzan a rebelar, porque no es solamente tener un padre, sino que los guíen, los amonesten o los disciplinen, usen la autoridad si fuera necesaria, no que el niño le hagan hacer todo lo que él quiera o no los corrijan nunca. Vimos también de que ese fue uno de los errores que hizo Elí, el sacerdote Elí. No disciplinó a sus hijos, hacían lo que querían. Es tanto el atrevimiento que ellos se acostaban junto con las mujeres del templo, ahí en el mismo templo, abominaban y estaban junto a las mujeres del templo y hacían cosas que no tendrían que haber hecho. Y Elí permitía todo eso lo permitía. Y se produjo también los fuegos extraños. Vemos también a Nadab y Abiú, también a través de los hijos de Aarón, que sus hijos cometieron el hacer lo que ellos querían. Y todo eso se produce porque no se corrige. Cuando no se corrige, no hay una paternidad, un padre presente, se producen en los niños rebeldía. Desde la adolescencia y comienzan las personas a vivir estos estragos en ellos. Cuando no está el padre presente, también a veces baja la autoestima, porque el individuo va a tratar de sentirse que otros no lo quieren cerca. Y ahí se produce que el rechazo hacia los demás se va a aislar, especialmente cuando ocurre a una edad temprana. El resultado siempre va a ser esas emociones negativas, la culpa de la persona, de que él no se merece algo, el hecho de haber sido abandonado, la confusión, y tienen esas luchas internas, el cual muchas veces no pueden dejar atrás. Vienen falta de amor, falta de autoestima, y las personas comienzan a estar con pensamientos no positivos, sino siempre se van a sentir culpables. Otra cosa también que hace el no tener un padre, un guía, es que el abandono de esa edad temprana cambia mucho el desarrollo de aquel niño. A muchos también que se enfrentan rápidamente y son adeptos simplemente a sobrevivir, pero no hay ese instinto de poder entender cuán necesario es una paternidad, ya que sus padres no están cerca o no proveen lo que necesitan. O a veces están los padres y solo proveen, pero nunca están en la dirección, en darle amor, en corregirlos, en disciplinarlos, en amonestarlos, en darle cariño. Entonces es todo un tema que se pueden repetir muchas cosas negativas según los comportamientos de los padres hacia los niños. Ahora, cuando no está el padre presente, ahí donde se vuelve todo esto: el liberalismo, el descontrol. Ahí donde se mueve en que el liberalismo de expresarse de manera violenta. Bueno, otros se desnudan, se pintan la cara, hacen su representación de su liberalismo de una manera más de rebeldía que buscar una solución. Porque gran parte de estos movimientos feministas siempre producen al odio hacia el hombre, hacia el patriarcado, conducen el odio a los líderes religiosos y en síntesis a todo el que sea hombre produce
una rabia acumulada, haciendo creer que ellas tienen la razón, pero lo hacen de manera muy violenta. Entonces, cuando no está el padre que corrija esto, dejan a las niñas que hagan lo que quieran, y confunden la libertad de expresión. Todos podemos tener una libertad de expresión, pero hay cosas que se tienen que controlar. No por eso, porque el hijo o la hija tenga libertad de expresión, va a ir a la calle y va a hacer lo que ellas quieran. Ahí es donde tiene que estar el padre presente. Pero cuando no lo está, hay padres que no corrigen. Hay padres que sus hijitos lo dejan que hagan lo que quieran y se producen estos tipos de situaciones en ellos. Las feministas siempre se rebelan con el hombre porque el símbolo de ella es Lilith. Lo hemos enseñado en otras clases, que fue una de las primeras que se rebeló antes de Adán. Es un tema muy importante que lo hemos hablado, lo hemos enseñado bastante. Entonces el liberalismo se produce en hacer los desmanes, en rayar como ve ahí usted, rayan el suelo con grafiti, pintan los bancos de diferentes colores, se oponen, siempre son muy violentas. Entonces esa no es una libertad de expresión, es una libertad narcisista, es una libertad de rebeldía. ¿Por qué te producen gran parte de esto? Porque ni siquiera entienden los grupos, el área que ellos están defendiendo. Solamente muchos lo hacen porque los demás tienen esa expresión. Creen ellos en el sistema matriarcal. Y dicen que el sistema las mata, el sistema matriarcal. Por eso que ellas dicen que la defiende, pero todos los días el sistema fomenta la violencia y el femicidio, es lo que ellos dicen. Hablan del derecho de la vida, de la mujer, de no ser asesinada. Pero resulta que si hacemos las preguntas, ¿cuál es el grupo social que hace abortos más en el mundo? Son las mujeres. Y estos grupos feministas, porque ellos están a favor de un aborto. Y ahí aplica este texto también de Proverbios 16, las manos derramadoras de sangre inocente. Es todo un tema en que muchas veces las personas pasan a ser violentas con sus creencias, sus ideales, pero al final se contradicen lo que se está dando a entender. Las feministas odian el patriarcado, odian el capitalismo, odian a todo hombre, principalmente al hombre religioso, sacerdote, cristiano, lo que sea. Las feministas odian todo hombre que tenga un poder religioso. Pero ahí donde está el problema, que no han estudiado de que la revolución feminista nace con Francois Portman de la Barre. Francois Portman de la Barre, un sacerdote católico. El padre del feminismo fue un sacerdote católico, año 1670, que escribió la obra fundamental del feminismo llamada Igualdad de Sexo. Lo escribió este padre. Y él es el precursor del feminismo. Pero ellas odian a los curas, odian a los padres sin saber que el padre de ellas es el del feminismo. Es un sacerdote o un padre católico. Por el desconocimiento, entonces, muchas veces la gente hace sin saber o dice cosas o actúan sin realmente saber las historias de las que ellos se producen. Vemos también que fue la primera mujer feminista de la historia, nace María Gouza Olimpa de Gouges, revolucionaria, filósofa y defensora de los derechos de las mujeres, y actúa también con los derechos de la mujer y la ciudadanía. Pero gran parte de las mujeres, todas fueron religiosas. Sor Juana Inés, en el siglo XVII, México 1651, Julia de Norwood, 1416, una vida religiosa. Santa Hidelgarda de Virgen, año 1179, Olimpo de Gouges, Francia, Mary Wollstonecraft de Inglaterra, Margaret Buller, Estados Unidos, Nicia Floresta, Brasil, Virginia Wollstonecraft, Argentina. Toda la gran mayoría tenían hábitos religiosos, pero ellas, sin saber la historia, odian a los religiosos, y son los religiosos y las sor o las monjas que llevaron a masividad a estos grupos feministas. Entonces hay algo que o no están estudiando
o no están entendiendo, y creo que ahí donde actúa la ignorancia, sin saber de que gran parte de estos movimientos se producen sin saber ellos de dónde nacen ellos. Por la ignorancia, el feminismo fue creado por gente religiosa, pero ellos odian a los religiosos. Entonces algo no se está entendiendo. Agar e Ismael, y aquí entramos en lo que es el tema de cuando no hay un padre presente. Sarai, mujer de Abraham, no le daba también los hijos a ella y tenía a la egipcia que se llamaba Agar. Es lo que menciona Génesis 16:2. Y Sarai, Abraham, todavía no era Abraham, y le dice: ya ves que Jehová te ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizás tendrás hijos de ella. Y Abraham tendió o aceptó el ruego de Sarai. Sarai entonces le dice a Abraham: ya yo soy estéril, no puedo darte hijo, pero llégate a mi sierva que es egipcia, la llamada Agar, y podrás tener tu descendencia. Y Abraham lo hizo. Pero de ahí comienza también lo que menciona Génesis 16:16, que Abraham era ya de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Pero Abraham no estuvo presente con Ismael, no estuvo tan presente con la sierva Agar, y al final esa descendencia de los ismaelitas, de ahí nacen los árabes, hasta el día de hoy, que le hacen la guerra a Israel en la Palestina. La tribu de Ismael son hoy los que le conocemos como los árabes. ¿Por qué se produce todo esto? Porque el Padre no estuvo presente. El Padre nos estuvo guiando, y aparte de que el Padre no tendría, y ahí fue un problema de ambos, porque tenían que esperar la promesa, confiar en el Señor. Pero Sarai se preocupa, se desespera y dice: allégate a mi sierva. Y ya como los dos eran de edad, ellos lo hacen, y Abraham también hace caso a la orden de Sarai. Y se produce entonces esta nación de los árabes, porque el Padre no estuvo presente. Y se producen también en toda transferencia. La transferencia del espíritu de Saúl, el espíritu de Ismael, el espíritu de Caín, el espíritu de Balán, de Coré, de Saúl, Jezabel. Se producen siempre transferencias, porque todo espíritu, el espíritu de Ismael, que pasó a ser una orfandad, el primer huérfano en no tener ese padre que está ahí, que estuvo ahí presente, porque Abraham no estuvo con el presente. Y se produce todo esto de los árabes y la descendencia. ¿Cuán necesario entonces es saber de que necesitamos el líder, o el mentor, o el padre espiritual, como usted quiera llamarlo? Pero nadie puede estar solo en ninguna área, porque cuando se está solo, ahí se cometen muchos los errores. Tenemos a Muhammad, el fundador también del Islam, que fue criado por su tío. Y vamos a ver algunos personajes que no tuvieron su padre, estuvieron alejados de la figura paterna, y ellos después comienzan, como no estaba la figura paterna de la autoridad, del controlarlo, de la disciplina, del orden, comenzaron a tomar otros rumbos, que esos rumbos los llevaron a cometer incluso aún los peores femicidios que en la historia, que lo vamos a estar viendo eso también. Entonces, de Muhammad, el fundador del Islam, como fue criado por su tío, no por su padre, y comienza el islamismo. Otro precursor también es Stalin, que vamos a hablar un poco más adelante de él, un líder violento de la Unión Soviética comunista. Él fue violado, golpeado y abandonado de su padre. No estuvo el padre presente. Como no estuvo el padre presente, fue golpeado, fue violado, se produjeron caos, y pasa a ser uno de los comunistas más hostiles también de este siglo.
y el cual produce muchas muertes. Otro también, Hitler. Vamos a hablar un poco más adelante, vamos a hablar de ello. Era víctima también Hitler de abuso. Escapa de su casa, mata a 6 millones de judíos. Entonces, todo donde no hay un padre presente, donde no hay un líder, donde no hay una persona que pueda controlar o colocar un orden, se van a producir estos tipos de situaciones, el cual llegó a tal extremo de matar a personas. Muhammad, Stalin, Hitler, ya no tenían una conciencia del amor al prójimo, sino tenían el odio. Cuando gran parte lo vimos en las clases que estamos dando, de que cuando los niños son abandonados o tienen esa orfandad, se produce en ellos una rebeldía. Y esa rebeldía, como no tienen al Señor, no tienen a Cristo, se produce un odio, se produce la venganza y se produce la sed de sangre, y el cual todo eso lo lleva a matar a millones de personas sin tener un grado de conciencia. Saddam Hussein, también huérfano, fue abusado y sin padre. Esto sucede cuando no hay un padre. Por eso es que es importante en tener a alguien. Y quizás muchos dirán, pero que yo ya no tengo mi padre porque ha fallecido. Ahí es donde tiene que entrar el padre espiritual o el líder, una persona que dé la confianza, que te ayude. Y no estoy hablando que porque tú estés en una iglesia, tengas tu pastor, tendría que ser así. No, porque a veces está el pastor y el pastor nunca se preocupa de la gente. No los llama, no le hace un seguimiento, no le ayuda a crecer, no le ayuda a avanzar, no tienen consejería, no tienen administración. Entonces, no se trata el punto de solamente tener un pastor. Es más que eso, la paternidad es mucho más que eso, no es un pastor. La paternidad no es solamente que tú tengas, que estés en tu iglesia y que tú tengas tu pastor y digas, yo tengo mi padre. Pero si ese padre es un padre ausente, va a pasar lo mismo que Muhammad, que Stalin, que Hitler, que Saddam Hussein. No tuvieron un padre presente y se les produjo en ellos rebeldía, porque no estaban presentes. Entonces, cuando hablamos de un padre espiritual, si no estuviera el padre físico, ahora si está el padre físico, a veces también está el padre físico, pero también no es un padre espiritual, aún estando en la iglesia. Entonces hay muchas cosas que se pueden dar de diferentes tipos de situaciones, pero lo importante es que cada uno de nosotros podamos entender cuán necesario es saber de que necesitamos el Padre, el guía, el que podamos, el que nos corrija. Recuerde que a gran parte de las personas que hoy estamos viendo que están en pantalla no tuvieron una corrección. Por eso si alguien te corrige, un líder espiritual, y es tu padre espiritual, y si te corrige, va a ser para bien, recibe la corrección, recibe la disciplina. Vemos a otro líder, Vladimir Putin, huérfano, declaró la guerra a Ucrania. Él fue internado en un orfanato y usted lo ve, es una de las personas que lo que él rige no es el amor, es el poder. Putin es un hombre que solo se rige por el poder, sin importar cuántos mueran, sin importar las personas que estén a su lado. Él es un hombre que en su interior, producto de la herida de no tener un padre, él hace cosas erróneas, incorrectas, y no le importa nada ni nadie, solo le importa el poder y el poder. ¿Por qué? Porque jamás estuvo un padre presente. Pero cuando hay un padre presente y vamos a lo espiritual, la persona no busca el poder, sino busca ser humilde ante sus propios ojos. Porque tiene un padre que le guía, un padre que le enseña, un padre que lo amonesta, un padre que le dice, hijito, esto no se debe hacer así, hijita, no hagas esto, y lo empieza a corregir. Y ahí cambia la manera de la situación de la vida, y cambia la manera de enfrentar las situaciones, porque es importante entonces saber lo necesario que es
estar atento a la voz de Dios. Otro hombre también llamado Hugo Chávez, a su corta edad, sus padres le confiaron su crianza a su abuela paterna, Rosa Inés Chávez. No tuvo padre. A la edad muy temprana la dejan con su abuela, que no es lo mismo ser criado por un tío, por un abuelo, que su propia familia. Ahora, el que tengan su propia familia también es la responsabilidad de guiarlos bien, de darle amor y también disciplina, de darle orden. Es todo un complemento, no es solamente que tenga el núcleo familiar, porque muchos pueden tener el núcleo familiar. Hay gente que vive, gente que nacieron en el Evangelio y los hijos son rebeldes, porque el padre no da amor, o la madre no da amor a sus hijos. Por eso es que es importante en esto que los que son padres, ahora si no está el padre presente, la madre dar el mayor afecto hacia sus hijos, pero también dar el cariño, dar la responsabilidad a ellos. No puede dejarlos tirados, dejarlos que ellos hagan lo que quieran. Ese es parte del amor. Vemos varios líderes que, como no tuvieron alguien que los guiara, alguien que le diera órdenes o que los amonestara o los disciplinara, cometieron las peores muertes en la historia. Por eso es que es importante, como el diseño es Dios, la familia y la iglesia, la familia es importante. Usted no puede pasarse todo de lunes a lunes en la iglesia. Y usted dirá que el pastor me dice así, que si no pierdo mi cargo. Ahí entramos en temas de extremismo también. Porque hay gente que se lo pasa todos los días en la iglesia. Que entre comillas eso es bueno, entre comillas. Pero ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con compartir? Si tú vives con tu madre, con tu padre. ¿Qué pasa si tú vives con tus hijos? ¿Dónde queda tu hijo? Que cuando llega tu hijo a su casa, te lo vas a la iglesia. Espero que se pueda entender bien. Estoy hablando de paternidad, del orden de Dios. No estoy hablando del religioso, del misticista. No estoy hablando del santulón, que contra más en la iglesia, mucho mejor. No, eso no es el orden de Dios. El orden es Dios, la familia y la iglesia. Eso memorícenlo bien. Hay gente, yo he hecho consejería y administración a familias que se han divorciado producto de que el esposo me dice, pero que ella se lo pasa todo el día en la iglesia. Cuando llego a casa no está el almuerzo, no está la comida, llego cansado y ella se lo pasa con la mujer o se lo pasa todos los días en la iglesia, y al final cuando ella llega de la iglesia yo estoy cansado, ya estoy durmiendo, no hay un diálogo, los hijos están durmiendo, pero ella contenta, feliz porque estuvo en la iglesia. Se fija que a veces nosotros mezclamos situaciones y creemos que lo estamos haciendo bien, y eso no es el orden de Dios. Por eso que hay muchos matrimonios que se disuelven porque uno de los dos es muy misticista o religioso. Espero que puedan aclarar, entender bien lo que estoy tratando de aclarar de estos sentidos, porque tiene usted que preocuparse de su esposo. Si usted no tiene su esposo creyente, no lo puede dejar solo. Si tiene su hijo, salga con él. Pero a veces las personas dicen, pero que hoy tengo iglesia, ¿y cómo voy a salir si tengo iglesia? ¿Cómo voy a salir con mi hijo a comerme un helado, a invitarlo a ver una película, o a salir o ir al parque? ¿Cómo no hay? Pero si tengo que estar en la iglesia. Se fija como que colocamos más la iglesia que la familia. Colocamos la familia en tercer lugar cuando no es así. Y sí que a lo mejor esto va a parecer como un poco fuerte, porque es la realidad, es la verdad. Por eso hay gente, familia, que por no tener, ¿por qué los hijos salen tan rebeldes? Porque no está el padre ni la madre presente. Los padres, si es el padre y la madre, tienen que estar presentes, o si es la madre, tiene que estar presente. No pueden dejarlo solo y usted solamente las 24 horas pegado en el trabajo y luego en la iglesia. Y de lunes a lunes en la iglesia, y usted orando por sus hijos, Pero ¿de qué le sirve estar tanto en la iglesia y orando por sus hijos? Enténdalo bien. ¿De qué sirve estar todos los días en la iglesia y orando por sus hijos si usted nunca sale con su hijo? Si cuando llega usted a su casa, su esposo no quiere que le hable en lengua. Su hijo no quiere que tú le hables en lengua. Él quiere un abrazo.
Él quiere escuchar. Él quiere que lo escuches. Él quiere decirte cómo le fue en el día. El esposo quiere contarte de situaciones, de salir, de ir de ver cuando van a ir a vacaciones, o cómo está la economía, o cómo está el trabajo, de comentarte su pena, su dolor. Pero la hermanita o el hermanito en la iglesia. ¿Se entiende? Es porque no hay la familia, algo no está bien. Entonces, recuerde que gran parte de los personajes que estamos mostrando no estuvo el padre presente, tampoco estuvo la madre. Gran parte se criaron con los abuelos, con los tíos, y vemos todos los estragos que ellos hicieron. Tenemos a este dictador José Stalin, dictador comunista ruso. En su régimen mueren más de 20 millones de personas. Es el mayor criminal sanguinario de muertes. Su padre fue Visarín Shungvali, algo, espero pueda entenderlo bien, leerlo bien, que él era un zapatero. El padre de Stanley era alcohólico, era violento, a menudo lo golpeaba, y eso, la infancia de Stanley lo marcó tanto, en que después llegó a ser tan rebelde porque no tenía un padre, no lo corrigieron, hizo lo que quería, que en su régimen más de 20 millones de personas mueren. Es uno de los peores sanguinarios. ¿Se fijan lo importante que es estar presente? Si no está el padre, la madre tiene que estar ahí. La madre tiene que hacer ese papel de poder ordenar, de amonestar, también de corregir, pero también de darle amor al niño, a la hija, porque ellos están en un proceso. Por eso que los niños, a veces los hijos se vuelven tan rebeldes, porque el padre nunca está. Yo he escuchado testimonio de hijos de pastores, testimonio de hijos de hermanas en que están en el mundo. Cuando uno les pregunta ¿qué pasó si tú naciste en la iglesia? Es que mi padre se lo pasaba todo el tiempo en la iglesia. No había un consejo, no había salir, no había una cena de compartir, no había el salir de vacación y compartir bien, sino él todo el tiempo con los hermanos. Todo el tiempo, y mi madre con las hermanas en la iglesia. Se lo pasaban tanto en la iglesia que a mí me produjo esa rabia por ello. Qué interesante es poder entender que necesitamos nosotros la preocupación de los hijos. Hay que preocuparse. Podemos pasar de sol a sol en la iglesia, pero ¿de qué sirve si estás descuidando tu familia? ¿De qué sirve pasarse de lunes a lunes en la iglesia si estás descuidando a tu esposo? Si descuidas a tu esposa, si descuida tu hijito o tu hija, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Ese es el régimen religioso, misticista, narcisista que uno tiene, que pensando que estando más en la iglesia, más Dios se va a glorificar en los hijos. Hay cosas que sí Dios puede obrar en la oración del justo, pero hay otras que se tienen que dar a través de lo que yo expreso. Porque si yo no expreso amor, ¿cómo el hijo va a tener amor? Si yo no expreso autoridad, ¿cómo el hijo va a tener una autoridad? Si yo no corrijo al hijo, ¿cómo el hijo va a hacer lo que quiera? Y donde entra la rebeldía. Qué importante hoy analizar que muchas veces quizás nosotros podemos ser responsables de no tener o no guiar a los hijos. Benito Mussolini, fascista, otro dictador, un hombre corrupto, un hombre que causó mucho daño, todo producto de no realmente tener un guía. Mussolini era niño conflictivo, constantemente se metía en problemas con los demás compañeros. A los 11 años fue expulsado del internado donde estudiaba porque le cortó, por cortarle con una navaja a un compañero de curso. Ya imagínense, a esa edad temprana, ya a los 11 años, ya andaba con una navaja. ¿Por qué? Porque no lo criaron sus padres, estaba en un internado. Se fija la importancia de poder estar con los hijos. Si esto no es solamente de estar de sol a sol en la iglesia, quiero que eso se entienda bien. Lo importante es preocupación por la familia.
Por eso es que los hijos son tan rebeldes, porque yo paso todo el día en la iglesia. Porque no hay amor, porque no hay corrección, porque no se le enseña. Salga con su hijo. Es que mi pastor, ¿qué prefiere usted? ¿Agradar a su pastor o perder su cargo? Porque muchos están por el cargo, por la jineta, en salir con el esposo a cenar, en salir con el hijo a disfrutar. ¿Quién mejor? ¿Qué quiere perder? ¿Quiere perder su hijo? ¿Quiere perder su esposo? Se fijan los pensamientos que muchas veces llegamos por no entender el espíritu de orfandad. Y ese espíritu de orfandad se produce en gran parte en gente por no dar el amor. Y aquí estamos hablando de aún en la iglesia cristiana, no solamente en el mundo pasa eso. A veces en la iglesia, por eso me estoy enfocando en la iglesia, gente que está en la iglesia, pero jamás sale con el hijo. ¿Hace cuánto tiempo no sales con tu hijito? ¿Hace cuánto tiempo no lo lleva a comerse un helado? O decir, hijo, yo te voy a comprar unos tenis, una zapatilla, un short, una polera, algo. Vamos a la tienda, yo quiero regalarte esto. ¿Has salido con él? O a compartir un taco, una bebida, un churrasco, lo que sea. Pero salir con él y hablar. ¿Hace cuánto tiempo no lo hace? Es que yo trabajo y que después tengo que ir a la iglesia, pastor, y no tengo tiempo. Un día nos pedirán cuenta de eso. Y escuche esto importante. El pastor va a dar cuenta por la gente que está en la iglesia. Pero tú darás cuenta por tu casa, sea mujer o hombre. Tú darás cuenta, madre. Tú darás cuenta, padre, por tu casa. El pastor no va a dar cuenta por tu casa. El pastor va a dar cuenta por la iglesia. Que a veces se confunde esos términos. Pero tú vas a dar cuenta porque Dios te dio a ti algo. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Cuida. Cultiva, le dijo a Adán. Cultiva, trabaja, haz esta tierra, cuida la tierra. Cultivar significa cuidar. Es lo que tenía que hacer Adán. Que Adán no estaba de vago ahí en el Edén. Tenía que cuidar, proteger. Y ahí donde hubo el problema cuando queda la mujer sola en el huerto. Y ese diálogo no fue de la noche a la mañana. Ese diálogo del serpiente con la mujer vino durante mucho tiempo. La pregunta es, ¿dónde estaba Adán ahí? ¿Dónde estaba el padre? ¿Dónde estaba el protector? ¿Dónde estaba la autoridad? Y ese diálogo con la mujer que estaba sola en el huerto, durante mucho tiempo vino ese diálogo. Si esto no fue de la noche a la mañana que se presentó el enemigo, le dijo, toma este fruto, y cayó. Nadie cae de la noche a la mañana. Cuando no hay un padre presente, se producen todos estos caos. Entonces, qué importante entender en que necesitas tú guardar y proteger lo que tienes o lo que Dios te ha dado. Vemos a este dictador, Benito Mussolini. Los que han visto su trágica muerte, fue una muerte muy violenta cuando lo toman el grupo extremista y la izquierda, y lo que hacen con él, con su cuerpo, es una tortura tremenda. Quiero enfocarme también por Hitler. Fue predestinado como el vaso de deshonra. Lo mismo, no tuvo un padre. El padre que tuvo lo golpeaba. Es tanto la madre que él tuvo, en que se produjeron tantas cosas negativas en lo que él tenía, en su familia, en que la tortura que le daban a Hitler, los golpes eran tan fuertes, porque el padre era de esa manera. Entonces, cuando hablamos de alguien, Hitler, el gran fascista, el líder del movimiento alemán socialista, que lidera un líder de genocidio y racismo, que el cual mantiene también producto de lo que él hacía también, porque él tuvo también cosas que su padre también lo hizo. Ejemplo, Hitler tenía una relación también con su media sobrina, Geli Raumval, de 22 años.
Y siempre Hitler la andaba vigilando, no quería que se acercara a nada, a nadie, a ningún hombre, cuando la tenía ahí en su lugar donde estaba Hitler con su gente. Y fue tanta la presión de esta familiar de Hitler, su media sobrina, en que siendo de su sangre, la presión fue tan fuerte que el 18 de septiembre de 1931, esta niña toma la pistola que él mismo le regaló para que se protegiera. Con esa misma pistola se quita la vida porque no aguantó la presión. Se dispara en el pecho. Y ese caso ahí quedó en la nada porque era el Hitler, era el líder. Y vemos también que su padre, también un funcionario de la aduana, y su madre Clara también, que se casan con una joven menor de edad. El padre de Hitler, Alois, que golpeaba a sus hijos. También él se casó con su sobrina a la edad de 16 años. ¿Se fija cómo se vuelven a repetir los mismos patrones? El padre de Hitler, golpeador. El padre de Hitler, un hombre que no amaba a sus hijos. Se casa con su sobrina a 16 años. Hitler también solo, apartado, no tenía al padre. Estuvo con su media sobrina de 22 años. Y se vuelve a repetir el mismo patrón. Por lo que no estuvieron los padres presentes con ellos. Dato interesante también que muere Mussolini el 28 de abril de 1945 y Hitler muere el 30 de abril de 1945. Mire que estas fechas son muy importantes. Cuando empiezo a estudiar todo esto me doy cuenta de las fechas y los detalles que están en ellos. Ambos fascistas, ambos antisemitas, ambos odiaban a los grupos de los judíos. Mussolini muere el 28 de abril de 1945 con su amante Clara Petacci. Hitler muere el 30 de abril de 1945 con Eva Braun. Mussolini muere a las 4 p.m. y Hitler a las 3:30 p.m. Miren las coincidencias, que no es coincidencia nada de esto. Ambos mueren con sus amantes, aunque Hitler se casó en el búnker con Eva Braun, pero anteriormente siempre fue su amante, nunca las puso como su novia, menos como su esposo, nunca las puso así, siempre la mantuvo en secreto. Lo mismo que Clara Petacci, era la amante de Mussolini. Entonces ambos tuvieron, y eran amigos los dos, pero las coincidencias, que más que coincidencia, es que ellos, en todo lo que ellos sufrieron, ese odio, esa rebeldía, lo hicieron también aún con sus seres queridos. Porque Mussolini permitió que se fuera la mujer, Clara Petacci, con él, y al final la mataron a ella. Hitler permitió que se quedara con Eva Braun y al final terminan en la muerte ambos. Otro líder dictador, Fidel Castro. A los 6 años, Castro, junto a sus hermanos mayores Ramón y Angélica, fue enviado a vivir con su maestro en Santiago de Cuba. No estuvo el padre, no estuvo la madre. Se fija que a veces nosotros somos tan culpables como los que ocasionan algo. Porque muchas veces nosotros digo que mi hijo es rebelde, él es culpable, mi esposo es rebelde, no me entiende que yo voy tanto a la iglesia. Somos tan culpables como el rebelde. Somos tan culpables como el hijo rebelde. Somos tan culpables como el esposo rebelde. Somos tan culpables como la esposa rebelde. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos presentes en el lugar que nos corresponde. ¿Qué dice la Escritura sobre la mujer? La mujer sabia, ¿qué? Edifica su casa. ¿O dice edifica la iglesia? Se fija cómo a veces nosotros mezclamos, tenemos una mentalidad tan religiosa, una mentalidad tan narcisista,
Porque creemos que contra más esté, y no estoy diciendo que no haya iglesia, no, pero hay un tiempo de darle a la familia. Hay un tiempo que tú estés con tus hijos. Por eso los hijos salen tan rebeldes, porque no está el padre, no está la madre. Y somos tan culpables como los que se están en rebeldía. Este es un tema muy profundo que espero que nos haga reflexionar. Estamos ya a fin de año. Entonces, ¿por qué muchos hijos deciden irse a casa de los amigos y no estar con tu casa? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque tú jamás le das la prioridad a tu hijo. Y como no le diste la prioridad a tu hijo, como llega fin de año, como es el día especial de ya la última cena del año, te dice, oh, la última cena, quiero estar con mi hijo, quiero estar con mi esposo, quiero estar con mi esposa, pero ellos deciden estar con la familia, estar con los amigos. ¿Por qué deciden eso? Porque no estuviste en todo el año con ellos. Y ahora que es cena de fin de año, quieres estar tú en esa cena para tener un motivo de conciencia con la gente, con el pastor, con la iglesia, de estar bien cuando no lo es. Wow. Espero que podamos reflexionar un poco, que el espíritu de orfandad, no solamente usted pensó que los que no tenían padre, que los que están en el mundo, no es tan solo eso, es nuestra responsabilidad si tienes hijos. David Parker Ray. Escuche la historia de David Parker Ray. Él fue uno de los asesinos en serie aquí en el lugar de Albuquerque, Nuevo México. Lo voy a colocar de nuevo para que vea bien la foto. Él es David Parker Ray, un asesino en serie. No se tiene la exactitud de cuántas mujeres asesinó. Más mujeres. Y ahí le voy a explicar por qué. Era un hombre despiadado, torturador. No solamente las mujeres las desaparecía, sino las torturaba. Les cortaba parte de sus miembros, de su cuerpo. Las torturaba antes de matarla. Y jamás se encontraron todos los cuerpos de las víctimas que hizo David Parker Ray. Este fue un caso que sucedió aquí en Nuevo México, Albuquerque. David Parker Ray era un asesino en serie. Vivió el abandono de sus padres. ¿Se fijan lo que puede producir todo esto? Él nunca superó todo esto. Cuando él fue criado por su abuelo, cuando él desobedecía, el abuelo lo castigaba con castigos corporales. Cuando se casó, le gustaba golpear a su esposa, a sus hijos, porque no estuvo el padre presente. Llegó a aislarse de la gente, empezó a consumir droga y le fascinaba el sadomasoquismo. Llegó a tener una fascinación por la pornografía, ya que su mismo padre, cuando él estaba con su padre, lo obligaba a mirar estas películas de pornografía o tipo de áreas sexuales de medida ya a los 15 años. Comienza con robos, con asesinatos. La figura paterna no estuvo, solo le dio puros traumas. Y la figura materna nunca estuvo en el área emocional. Y sus víctimas, por eso es que fueron todas mujeres, en un acto de quitar ese dolor, en un acto de odio hacia el género femenino. ¿Se fijan lo importante que es estar con los hijos? Aquí en la casa de David Parker Ray. Esta es su casa. En esa casa le encontraron agujas, porque las torturaba. Encontraron tenazas, pinzas, látigos, correas, cadenas, poleas, abrazaderas y sierras. No solamente mataba, las torturaba con todo lo que estamos ahí mostrando. David Parker Ray había construido una casa que le llamó la caja de la muerte, así le llamaron, la caja de la muerte. Más de 60 víctimas, todas eran mujeres torturadas. ¿Por qué? Porque este hombre tuvo esa mentalidad tan asesina, porque no estuvo ni el padre ni la madre. Y cuando estuvo el abuelo, que fue criado, lo golpeaba
hasta más no dar. De aquí se inspiró la película, y quizás a lo mejor usted ha visto la sinopsis de, no la vea porque son películas que atraen puro espíritu. Se inspiró en esta persona, en la película El juego del miedo, de David Parker Ray. Interesante de cómo el odio, la matanza, llega a tal extremo de matar a la gente. Una de las sobrevivientes, llamada Cynthia Vigil Jaramillo, víctima de aquel, lo que había vivido, ella logró escapar, y ella cuenta después su historia de cuando estaban ahí amarrada. Al despertar, después de tanta tortura, logra zafarse de eso y sale huyendo, corriendo, y ella es la que da cuenta de todo lo que estaba haciendo, y detienen a esta persona. Pero mire la historia de Cynthia Jaramillo. Es la única sobreviviente que no tenía la vida tampoco en paz. Ella vive aquí en Albuquerque, vivía con su abuela. A los 11 años sufrió abusos sexuales, y parte de un miembro de la familia también que abusó de ella. Seguimos con las heridas, con los traumas. Su madre salía a fiesta y llegaba tarde con ella regularmente, incluso estaba en los bares. Cynthia tenía 15 años cuando en 1992 su madre la encontraron muerta en una zanja, asesinada por tanta fiesta, por tanta droga, por tanto hombre. Alguien, venganza o algo sucedió, que encuentran a su madre en una zanja. Seguimos todo con la violencia. Entraba y salía de ella después de centros de detención juveniles. Estaba con las drogas, con violencia. Sufrió violencia doméstica con un hombre que se juntó también. Se apresuró en casarse, tuvo lesiones permanentes en la estructura ósea de su cara. Tuvo un hijo mayor llamado Rubén Huelas, de 15 años, que en un trágico accidente con armas que estaban jugando con fuego, le salió la bala y se disparó. Caos, todo caos. Donde hay una ausencia entonces de un padre, habrá una ausencia de amor. Qué importante entender todo esto, porque es como preocupación en que no solamente esto pasa en los que no conocen de Cristo, sino aún los que estamos en Cristo. Cuánta responsabilidad es poder estar ahí con los hijos, preguntarle cómo está, si necesita algo, o por último conversar con ellos. Pero hay padres que ni siquiera el hijo tiene la confianza con el padre, que tiene que recurrir a un vecino. No tiene la confianza de contarle algo a la madre, porque tiene que recurrir a un pariente, un amigo, porque el padre y la madre no dan la confianza con los hijos. Todo un tema. Ahora, qué importante entender en este tema de hoy la necesidad tan importante de entender de que necesitamos quitar a lo mejor situaciones que estamos viviendo, cosas que a lo mejor no estamos entendiendo la figura o padre o madre que nosotros tenemos que tener, y se producen todos estos espíritus. El espíritu de orfandad viene por esto, viene porque no están ninguno de ellos presente. Qué interesante y fuerte hoy al poder entender cuán necesario entonces es poder saber de que cada día en que nosotros estamos buscando del Señor, es muy importante tener en cuenta de qué estamos nosotros haciendo con lo que el Señor nos entregó, con lo que el Señor nos dio. Porque esto no es solamente de ir a la iglesia y pasarse en la iglesia, y no estoy en contra de eso, no. Yo estoy en contra de que te lo pases todo el día en la iglesia y que no salgas con tu hijo. Que te lo pases todos los días de sol a sol en la iglesia y allá orando y hablando en lengua, que no es malo, pero que de tus hijos, que de tu esposo, que de tu familia. Por eso que muchas veces los hijos salen tan rebeldes, porque el hijo quiere la madre, el hijo quiere el abrazo del padre, pero muchas veces ellos
no están en su casa. Toda la familia, el esposo llega del trabajo tarde, cansado, a lo mejor querer comer un platito de comida caliente, una taza de té, hablar, conversar, todo el día estresado por los jefes, que el trabajo, que a lo mejor quiere hablar, pero resulta que la esposa está tan apurada que le da comida lo más rápido, calentita, y se va a la iglesia. ¿Y dónde queda la conversación? ¿Dónde queda la comunicación? Se fija que ahí hay ese espíritu de orfandad. Tú tienes tu esposo, a lo mejor tienes tus hijos, pero tienes el espíritu de orfandad. Que ese espíritu de orfandad hace que se produzca este espíritu de rebeldía. No es solamente tener la familia, es saber liderar la familia. En la comunicación, en el hablar, en el presentarle al caballero, al dueño de casa, al esposo, los proyectos, los sueños, las miras. Qué interesante es poder entonces hoy, a través de esta enseñanza, que el Señor nos dé gracia y sabiduría para entender que es Dios, la familia y la iglesia. La prioridad no la iglesia, es la familia. Pero lo pueden entender bien. No estoy diciendo que no vaya a la iglesia, no. Pero más que eso, más que la iglesia, es que te preocupes de tu familia. Porque tu familia es tu familia. ¿A quién va a recurrir el hijo cuando tenga una necesidad? O quizá a lo mejor lo está haciendo. ¿A quién recurre? A lo mejor va a recurrir a un amigo. Va a recurrir a un tío, un padre o a alguien ajeno. A un abuelo, a alguien, a otra persona. En vez de ir a las personas que tendrían que ir, que es en la familia. Porque se supone que el hijo tendría que pedir el consejo al padre o a la madre. Pero ¿por qué los hijos recurren a una consejería con un extraño? Y cuando hablo de extraño no estoy hablando del tío, estoy hablando de alguien fuera de tu casa. Ese es un extraño, porque tu tío no va a estar ahí para la consejería. No es el padre, no es la madre, es un extraño. Y ahí donde muchas veces esas personas ajenas a la familia le dan malos consejos. No, sale de ahí, sale de tu casa y yo te ofrezco aquí, vente aquí, tiene un cuartito para que estés tranquilo y hagas tu vida. Esos consejos le dan la gente que no está en el núcleo familiar. Malos consejos. En vez de recurrir a la madre o al padre, escuchan los consejos de los amigos, y por eso que el niño hace proyectos y hace negocios malos, porque fueron los consejos de los amigos, fueron el consejo de personas que no eran del núcleo familiar, y como recibieron malos consejos, cometieron errores. Muchos se volvieron a la droga por los malos consejos, se volvieron asesinatos por malos consejos. Lo que vimos hoy de todas estas personas que cometieron los peores asesinatos, las peores causas de estragos en las personas, fueron porque no tenían un padre ni una madre presente. Que este tema de hoy, que esta palabra nos haga reflexionar en la segunda serie que hemos dado ya, de la segunda etapa que terminamos, sobre el espíritu de orfandad. Cuán necesario y peligroso es tener cuidado, cuidarnos. Es necesario cuidarnos. Y cuán peligroso es, porque este puede destruir no solamente una persona, sino que puede destruir una familia. Y ahí donde el enemigo se encarga de esa área emocional del niño, de esa área emocional del esposo, de la esposa, en dañar. De ahí se producen femicidios, de ahí se producen muertes, estragos, y vemos también gran parte de las personas que han hecho los tiroteos, que se meten a la iglesia y disparan, se meten en una plaza y disparan. Gran parte de esas personas en todos los casos, gran parte no estuvieron los padres presentes. Y hablo de un padre que esté presente, que lo guíe, que lo ordene, que lo amoneste, que lo discipline y que le dé amor. Ese es un padre. Pero en gran parte de las personas que han cometido los mayores terrorismos, narcisismo, son personas que no estuvo el padre ni la madre presente, y ellos tomaron la mala decisión de atentar contra su prójimo. Este es el tema de hoy, el espíritu de orfandad.